Rafael Correa le pretenden obligar a viajar al Ecuador simplemente a aceptar una candidatura, y al abogado de Rafael Correa le han obligado a asistir telemáticamente a las audiencias en donde juzgan al líder más grande que ha tenido el Ecuador en su historia. En segundo plano, mi solidaridad, mi afecto, mi consideración con Jorge Glass y con su familia. Estamos conmemorando un año de esa gran marcha ciudadana que se realizó, originándose desde Rumiñahui, desde acá, desde la provincia de Pichincha, en dirección al centro donde tienen secuestrado a Jorge Glass, porque Jorge no está cumpliendo una pena, no existe un proceso justo en relación a Jorge. Jorge es un secuestrado por el Estado. Mi solidaridad con él, el 13 de septiembre será su cumpleaños. Hay que estar siempre muy pendientes de cada día que pasa alrededor de la situación de Jorge, porque Jorge es la representación más grande de la coherencia, de la lealtad, de la valentía con lo que hemos tenido que vivir y sufrir estos años. Jorge es quien está cargando sobre su espalda toda esa persecución, toda esa violencia estatal, y por supuesto quienes entendemos la militancia desde la concepción ideológica de lo que somos, en la sangre de lo que tenemos. Jorge Glass es la representación más grande de esa coherencia, de esa valentía. Entrando ya en contexto, entrando ya en detalle, el proceso Sobornos es la copia, realmente, la copia es realmente el detalle, la minuciosidad de exactamente lo que estamos viviendo en todo lo demás que implica la política pública. Un Estado mediocre, un Estado incapaz, funcionarios incapaces, funcionarios indolentes, funcionarios que están dispuestos a mentirle a la ciudadanía viéndole a la cara. Asimismo se materializa el caso Sobornos. Tenemos un proceso que inicia de forma ilegal, un 4 de mayo en el que, o un 3 de mayo más bien dicho, en el que retienen a la señora Martínez de forma absolutamente arbitraria, autoritaria, violentatoria de los derechos humanos. La retienen en el aeropuerto, la retienen a las 5 de la mañana en el aeropuerto de Guayaquil, le mantienen retenida, no detenida, porque para detener a alguien se necesita una orden judicial, la mantienen retenida, así es como justifica la policía su actuación, durante casi 8 horas. Y después, no detenida, sino retenida, le trasladan con escolta policial a la ciudad de Quito en vehículo, para recién en la noche de ese sábado solicitar la detención para fines investigativos. Es decir, la señora estuvo alrededor de 16 o 18 horas retenida de forma ilegal, secuestrada por la policía de forma ilegal. Cuando llega a Quito, le formulan una detención para fines investigativos que el Código Penal dice claramente que no puede durar más de 24 horas. Sin embargo, le dictan esta detención, ahí sí, le llevan a un calabozo en la policía judicial y le tienen detenida alrededor de 36 horas, porque recién en la tarde-noche del día siguiente le toman la versión y le formulan cargos. En esa primera versión, la señora Martínez dice que la fuente, el portal La Fuente, que el señor Villavicencio, que el señor Zurita se habían acostumbrado a injuriarla, se habían acostumbrado a difamarla, se habían acostumbrado a utilizar estos medios de internet para acusarle de cosas que eran falsas. Eso dijo la señora Martínez en su primera versión. Dijo que en el proceso ella va a denunciar a ese portal acusándole de difamación, acusándole de mentiras, acusándole, utilizando, dijo ella, no es lo que he dicho yo, lo dijo ella, consta en el proceso, en su primera versión, dijo que habían hackeado sus correos de forma ilegal, y dijo ella que además habían manipulado la información
de sus correos de forma ilegal. Y denunciaba ella en su primera versión que lo que estaba haciendo la Fiscalía es dando palestra, dando cabida a un documento o a una investigación completamente fraudulenta de parte de este medio digital. Eso dijo Pamela Martínez el 4 de mayo, domingo, 17 horas de la tarde, un 4 de mayo. El 26 de mayo, 22 días después, cuando ya el Ecuador se hacía eco a través de los medios de comunicación, de la canalla mediática que avala, que soporta, que sostiene todo lo que este gobierno hace, el Ecuador ya conocía inclusive detalles de lo que supuestamente Pamela Martínez iba a decir. Ya ella, transformada en una cooperadora eficaz de la Fiscalía, modifica absolutamente ese discurso de denuncia, ese discurso de defensa, y lo transforma en un discurso de aceptación. Rinde una ampliación de la versión en donde ya aparece diciendo cosas, por ejemplo, respecto del doctor Alexis Mera. Cambia su versión y aparece, como por arte de magia, en un allanamiento que se hace el día anterior, un cuaderno. Aparece un cuaderno en donde además se escribe como si fuera en tiempo presente, es decir, ese cuaderno pretendía hacer entender a los jueces que era un cuaderno escrito allá en el 2012, allá en el 2011, allá en el 2013. Y Pamela Martínez dice cosas como estas. Hoy vino al edificio La Unión el mismísimo Alexis Mera. Toda la oficina entró en histeria colectiva o alguna cosa así, porque Alexis Mera nunca viene a este edificio. Me vino a decir que tenía que entregarle unos recursos. Yo le dije que no sabía de qué me hablaba y solicité cita con el señor presidente. Ese es uno de los párrafos del famoso cuaderno de Pamela Martínez. Cuando una de las defensas técnicas del proceso solicitó una pericia que se llama grafoquímica para determinar la temporalidad de la escritura, Pamela Martínez aparece rápidamente, genera su testimonio anticipado y frente a todos, frente a los jueces, frente a las defensas técnicas, ella misma dice que el cuaderno lo escribió a finales del 2018. Ella misma reconoce eso. Ella le hace saber a la jueza, le hace saber a la fiscal, le hace saber a las defensas que ese cuaderno no lo escribió en el 2013, en el 2012, en el 2014. Ella reconoce, obviamente, a mi criterio, también es mentira, que lo escribió en finales del 2018 y ella dice que fue porque le entró una necesidad. Le entró una necesidad. Porque se había acordado de alguna cosa, porque le pareció que era necesario anotar unos detalles que ella se acordó. Así consta en el testimonio anticipado. Dice que empezó a escribir en su libreta en finales del 2018 lo que ella se acordaba, y que fue en el aeropuerto y que fue en un viaje que iba a hacer ella de Quito a Guayaquil. Entonces, claro, le preguntamos en el juicio a los peritos: señor perito, el cuaderno está escrito en tiempo presente, ¿cómo usted justifica que se haya utilizado como evidencia algo que no era un diario, sino una escritura que la misma persona que escribió dice que fue a finales del 2018, es decir, 3 o 4 meses antes de este proceso? Y el perito dice, me dijo a mí, porque yo soy el que se lo preguntó, me dijo, efectivamente, reconozco que el cuaderno genera distorsión, genera dudas, porque está escrito en tiempo presente, y esa no es la manera en la que se escribe un diario, o más bien dicho, esa es la manera en la que se escribe un diario. Pero si la señora dice que lo hizo en el 2018, entonces no es un diario, es una anotación. Por supuesto, cualquiera puede anotar en un cuaderno lo que sea. Otra cosa sería si era una libreta de esa época,
Y si la señora decía que era de esa época, podríamos entender que algo de lo que está ahí es cierto. Pero ella misma reconoció que no. Por lo tanto, el cuaderno es absolutamente forjado. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Yo tengo planteada una denuncia por fraude procesal que la Fiscalía no tramita. En esa denuncia, lo primero que vamos a solicitar, por supuesto, es la pericia grafoquímica del cuaderno. Y ahí la misma Fiscalía va a tener que determinar la temporalidad de esa escritura, la tinta, el tipo de hoja, el tipo de pasta. No existían en el 2018, en el 2012, perdón. Existían a partir del 2018. Uno de los abogados de los acusados fue a la imprenta donde se habían generado esos cuadernos. Y ahí le dijeron claramente que ese tipo de pasta, ese tipo de interlineado, ese tipo de hoja, eran producto de un proceso de tecnologización de la industria y que recién aparecen después del 2015 y que ese cuaderno específico, esa línea, esa impresión era del 2019. Así que para empezar tenemos absolutamente claro, no solo yo, todos los abogados, todos los defensores, que ese proceso fue manipulado, que ese cuaderno es forjado. Doctor, un paréntesis pequeñito, permítame, antes que se me vaya el hilo conductor, como usted dice también. Doctor, en lo personal tengo un mensaje que me ha llegado, por eso mandé a ver este cuaderno. Miren, estimados amigos televidentes, este doctor lo está viendo. Este cuaderno es universitario, es de pasta rígida, tiene hojitas dentro de 2 líneas, es de mi nieta, el cuaderno de borrador. Yo le pregunto algo, doctor, usted que ha estado allí en la sala y ha visto el material, me imagino yo, documentado en las carpetas, en los folders, en todo lo que se lleva en estos casos. Hay un código de barras que está aquí, si ustedes pueden ver, amigos televidentes. Le pregunto, esa libreta que se anuncia donde la señora Martínez anotó, ¿tenía este código de barras? ¿Tiene este código de barras? Justo esa contratapa del cuaderno aparece arrancada. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando, doctor? Justo esa parte aparece fragmentada, arrancada, la contratapa. El cuaderno está intacto, excepto la contratapa donde está el código de barras y la fecha de fabricación del cuaderno. Es que aquí dice esto, amigos televidentes, para quienes conocemos de inventario, trabajamos en informática, conocemos, esto es una lectura con una pistolita, genera internamente el código de barra, dentro tiene fecha, tiene número de pallet, tiene número de batch, tiene máquina que la generó, tiene turno, hora, minuto, segundo que se elaboró. Así es. Ese cuaderno debió haber sido desechado inmediatamente si no tenía posibilidad de ser corroborado por una pericia. Por ejemplo, lo que usted dice, querido Toño, tenía que tener una forma de demostrar la temporalidad de esa escritura, porque si no, claramente, como al menos en lo personal considero yo, fue escrito en la cárcel. Además, fue escrito usando como muestra lo que ya estaba en el portal La Fuente, escrito por Villavicencio, o publicado por Villavicencio, porque el señor no escribe nada, todo le dan hecho, ¿no? Eso lo sabemos y lo conocemos.